de Donald Trump. Saludamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo podemos valorar estos ejercicios militares de Rusia-Bielorrusia? Se supone que tocaban, que estaban en la agenda, que habían pasado ya 4 años, pero esto ha venido, bueno, pues sorprendentemente acompañado de drones rusos, una veintena en suelo polaco. No sé si esto puede ser un error, hasta una veintena de drones rusos, como podría atribuirse quizá a lo que pasó hace unas horas en Rumanía, un avión no tripulado que sobrevoló a baja altura y que finalmente le perdieron la pista el Ministerio de Defensa rumano. ¿Cómo juzgas estos acontecimientos? En primer lugar, las maniobras tienen que entenderse dentro de una lógica que Rusia lleva practicando regularmente cada 4 años, que son esas maniobras en su oeste, ¿no? En ese sentido, pues es una coincidencia que le viene muy bien para también lanzar un mensaje una llamada de atención a Occidente por la importante y significativa presencia de tropas y de recursos militares en Polonia, algo que se ha incrementado muchísimo en las últimas semanas. Por otro lado, el hecho de los drones, creo que se trata de una estrategia de tanteo, de una manera de llamar la atención a Occidente y decirle estamos aquí, dejar de poner tropas en nuestra frontera. Pensemos que el hecho de que haya tropas en Polonia, de que haya tropas en Lituania, en Estonia, pues nos lleva a pensar que Rusia se siente amenazada, algo que lleva bastante mal. Para entenderlo, pensemos en qué pasaría si hubiese tropas enemigas de Estados Unidos en la frontera mexicana o en la frontera de Canadá. La situación sería bastante tensa, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que esos drones aparezcan en países como Rumanía, bueno, pues también es una llamada de atención a naciones que aspiran a sacar ventaja de una Ucrania en pésimas condiciones, de una Ucrania convertida en Estado fallido. No hace mucho se descubría 2 espías húngaros en territorio ucraniano, ¿no? Ya están sondeando qué parte se van a llevar de Ucrania. Hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que las minorías como la rumana o la húngara, que incluso durante el periodo soviético eran respetadas en el uso de su lengua y su cultura, con la consolidación del régimen de Zelensky, pues se ha prohibido el uso de esas lenguas y se ha prohibido las expresiones culturales. Con lo cual, pues hay un sentimiento de irredentismo por parte de estas naciones. Mientras tanto, parece que bueno, pues, la alianza que trata de dirimir el próximo paso. ¿Cómo valoras bueno, pues esta llegada, este refuerzo de tropas, esa, recordemos, operación Centinela Oriental, con más activos de algunos países como Alemania, Francia, Dinamarca, en el flanco oriental? No sé si esto crees que todavía puede bueno, pues, incrementar las tensiones en el Kremlin, o si crees que debe de haber algún paso más contundente por parte de la OTAN. Yo creo que la OTAN ya está presionando bastante, y bastante más de lo que está dispuesta a aguantar incluso Rusia, ¿eh? Aquí no nos llegan noticias de eso, pero hay un constante flujo de recursos militares, de importantes recursos militares occidentales en los países limítrofes con Rusia. Y esto es muy mal recibido, muy mal recibido. Y recalco la palabra recursos, porque una cosa es que aporten más y más armamento, pero lo que son tropas, ni Occidente ni Europa en concreto está en condiciones de incrementarlas con tropas de élite. Los ejércitos europeos están bajo mínimos, ¿de acuerdo? Sí puede haber una presencia militar europea con tropas, pero hasta cierto punto y siempre con tropas de élite, ¿no? De tal manera que no se vea comprometido ningún resultado violento que suponga víctimas, suponga pérdidas de tropas occidentales,
con una percepción por parte de la opinión pública occidental como un verdadero drama. Pensemos si en vez de ser tropas profesionales y limitadas en su número, fuesen soldados de reemplazo y ciudadanos europeos enlistados a la fuerza, como parece ser que es la tendencia. Ya vemos que Alemania está pidiendo la mili, el servicio militar voluntario, no lo va a cubrir, ya todo el mundo lo sabe en Alemania, y tarde o temprano llegará el obligatorio. Y como en muchos otros países, ya en el norte hay varios que lo han reinstaurado. Por cierto, déjame hacer un pequeño inciso, Eduardo. Tenemos que contar una noticia de última hora, en este caso relacionada precisamente con Rusia, con ni más ni menos que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, de Dmitry Medvedev, que ha advertido que el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania desencadenará una guerra entre la OTAN y Ucrania. Los llamamientos, dice Medvedev, para que la alianza proteja los cielos ucranianos han aumentado tras la violación del espacio aéreo polaco y rumano por parte de drones rusos la semana pasada, pero Medvedev también amenaza a la Unión Europea por las propuestas de utilizar activos rusos congelados para apoyar financieramente a Ucrania. Dice que si esto sucede, Rusia perseguirá a los estados de la Unión Europea hasta el fin de los tiempos. También añade que Moscú va a llevar el caso ante los tribunales internacionales y nacionales posibles y que también podría luchar contra la Unión Europea en algunos casos extrajudicialmente, aunque no ha dado más detalles. Dice Dmitry Medvedev que la zona de exclusión aérea en Ucrania significaría una guerra entre la OTAN y Rusia. Bien, pues Eduardo, te pido valoración de estas declaraciones de Dmitry Medvedev sobre esa cuestión de, recordemos, esa exclusión, esa zona de exclusión aérea en Ucrania que, de momento Putin dice que no, la coalición de los dispuestos, y a todo esto mientras Donald Trump, parece que sigue en la lógica de seguir incrementando sanciones, aranceles a compradores de crudo ruso. ¿Cómo juzgas estas declaraciones del Kremlin? Pues lógicas dentro de su estrategia. La exclusión del espacio aéreo ucraniano, pues hay que considerar que ya parte de Ucrania está ocupada por los rusos, con lo cual decirle a los rusos dónde tienen que volar o dónde no, pues es cuando menos muy pretencioso, ¿no? Por no decir casi ridículo en un estado de guerra. Que sea la OTAN y no el Estado Mayor ucraniano el que diga esto es así, entraría dentro de la lógica de las cosas, ¿no? Y del discurso de Zelensky de que toda Ucrania es una y no hay partes rusas, vale, pues tendría su sentido, ¿no? Pero que sea la OTAN la que se lanza a decir esto, pues resulta muy curioso. Respecto a la congelación de los fondos rusos fuera de Rusia, Rusia durante la primera parte de este siglo invirtió muchísimo dinero en Europa, pero muchísimo, ¿eh? Y ahí se quedó y metió dinero en bancos, etcétera. Bien, el hecho de que ahora Occidente diga ese dinero lo vamos a utilizar para otros fines, pues va contra toda lógica legal. Esto hemos de reconocer que es así. De hecho, tenemos un precedente en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos congeló los fondos japoneses pues pocos días antes del ataque a Pearl Harbor, ¿no? No solamente Estados Unidos limitó, por no decir redujo a cero, embargó el flujo de petróleo a Japón, sino que además embargó sus capitales y sus inversiones en Estados Unidos. Esto es forzar las cosas hacia una guerra, o por lo menos así ha ocurrido. No sé por qué en esta ocasión tendría que ser distinto. Realmente estamos viendo cómo cada una de las partes está apretando las tuercas hasta un punto en que puede saltar el mecanismo, ¿no? Y yo creo que en este sentido las dos medidas que propone Occidente pues suponen un enorme riesgo, efectivamente, y una amenaza hacia, por un lado, lo que Rusia entiende como la soberanía de un espacio que considera suyo y lo que Rusia considera con toda razón, porque además sienta un precedente lamentable, ¿no? Que el dinero que tiene, pues no lo tiene por qué tocar. O sea, esto sería un
un robo de todas, ¿no? Aunque digan que van a utilizar ese dinero, además de una manera muy curiosa, porque esto no es algo nuevo, ya se decía hace tiempo que ese dinero se iba a dedicar a invertirlo de manera que generase unos beneficios para Ucrania, curiosamente para su enemigo, para comprar armas a Ucrania, etcétera, ¿no? Algo que están muy interesados, por ejemplo, Estados Unidos en colocar sus armas como sea, ¿no? Y hacer negocio y hacer caja. Así que yo lo creo bastante, creo que estas dos medidas y el aviso que ha lanzado Rusia es proporcionado a la gravedad de lo que supone. Bueno, y antes le trasladaba esta cuestión a Margarita Torres, si todo este clima de tensión en la OTAN, con la coalición de los dispuestos que anunciaba hace unos días Emmanuel Macron, con estos ejercicios militares, con esta violación del espacio aéreo, al parecer por Rusia, aunque no dice esta boca es mía, no sé si esto aleja aún más, no digamos ya, un alto el fuego o una paz duradera en Ucrania, sino ya que se produzca, bueno, pues una nueva ronda de negociaciones de Estambul entre la delegación ucraniana y la delegación rusa. ¿Lo ves todavía más difícil después de estos últimos episodios? Bueno, Margarita Torres, que ha hecho una brillante exposición, he de decirlo, la he seguido y me ha parecido brillante, afirmaba que era posible que sí, que lo aproximase. Yo siento diferir, creo que no es así. Y desde luego, muy probablemente el escenario pues ya no sería Estambul. Estambul está bastante quemado, hemos de decirlo, ¿no? Ya ha habido bastantes encuentros y siempre se han concretado no en decisiones políticas, sino en una búsqueda de negociación militar, que es algo completamente distinto. De hecho, las delegaciones que ha mandado Rusia han sido de un perfil claramente militar, no político de altísimo nivel, ¿no? Yo creo que de haber negociaciones de paz deberán de seguir la misma senda que hemos visto en los últimos meses, es decir, Rusia y Estados Unidos, los hermanos mayores decidiendo qué va a pasar en ese país y ninguneando a Ucrania, que desgraciadamente, pues, a pesar de que es el sufriente de toda esta historia, pues está siendo ninguneado por Occidente mucho más de lo que quisiera. A pesar de que le den armas, pues parece que se arrogan la autoridad para tomar decisiones por él. Ahora te mando soldados, ahora no te mando soldados, te doy ayuda, no te doy ayudas. Y esto, bueno, en función de lo que a mí me parezca mejor en cada momento, ¿no? Yo, en ese sentido, lo siento por Ucrania, porque Ucrania ni tiene la iniciativa militar en este momento, tiene que reaccionar a esa nueva manera de hacer la guerra de Rusia, de golpear, retirarse, volver a golpear en otro rincón del frente, obligar a desplazamientos de las exiguas tropas ucranianas para un frente tan gigantesco como el que tiene, serían exiguos para cualquier país, porque es un frente de cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Y en ese sentido, pues Rusia va a seguir golpeando, ya digo, no tiene la iniciativa militar, pero tampoco tiene la iniciativa política. Y esto es realmente dramático en el caso del gobierno de Kiev. Mientras tanto, otro de los focos candentes, esa reunión de los países árabes e islámicos, creo que más de medio centenar de países que van a tratar de fijar una postura común frente a Israel, en este caso por motivo de esos ataques en Doha, de sobra conocidos. No sé si crees que se puede sacar algo de ahí en claro, más allá de una condena firme, o incluso la posibilidad de pasar a la acción como tanto desea Irán. No sé si crees que de aquí puede salir algo, habida cuenta de que, bueno, pues que parece que Benjamín Netanyahu pues se siente invencible, campa a sus anchas por Gaza y Cisjordania. Definitivamente no va a salir nada, excepto una condena como la que podría salir del Consejo de Seguridad de la ONU, ni mucho más ni mucho menos. Yo creo que pensemos en algo. Pensemos en Europa en el año 1500, cuando el Imperio Otomano era una verdadera amenaza para Occidente. Imaginemos que se sintiese amenazada Europa. Lo estuvo. Ni siquiera en aquel momento los cristianos se sintieron unidos para acabar con la amenaza musulmana. ¿Por qué? Porque unos eran luteranos, otros eran calvinistas, la mayor parte eran católicos, etc. A veces pensamos en el mundo islámico y pensamos que es algo homogéneo.
nada más lejos de la realidad. O sea, las diferencias y la animadversión que puede haber entre chiitas y sunitas, por poner solo dos ejemplos, pues son similares a las que podría haber entre calvinistas y católicos en el año 1500, ¿no? En el año 1550, 80. ¿no? No creo que se pongan de acuerdo. El mundo islámico es mucho más dispar y mucho más diverso y mucho más enfrentado de lo que muchos creemos. Ahora, eso sí, todos estamos de acuerdo en que han hecho el mal, han atacado a uno de los suyos como país, y hay que condenarlo. Pero ahí se acaba todo. Yo creo que ahí se acabará todo. Astorza, profesor de Noves Business School, como siempre, gracias por tu visión, por ayudarnos a tener más perspectivas, más ángulos, más puntos de vista sobre estas cuestiones tan complejas. Muchas gracias. Gracias a vosotros y buen día. Un día, un lunes 15 de septiembre, en el que, bueno, pues como